El murmullo comenzó como un rumor insignificante, un comentario lanzado en los pasillos de un plató de televisión que parecía una exageración más de esas que circulan cada semana en el mundo del corazón, pero en cuestión de horas se transformó en una auténtica bomba informativa. Alguien había filtrado el contenido de una misteriosa caja fuerte que, según varias fuentes, pertenecía a una persona muy cercana a Antonio David Flores. Lo que en principio parecía una anécdota terminó convirtiéndose en un terremoto mediático que amenazaba con arrastrar a todos los que, de una forma u otra, orbitaban alrededor del universo Flores. Sustancias, documentos comprometidos y hasta un supuesto testamento aparecían mencionados en los primeros mensajes que circularon por las redes sociales. El país entero se dividió entre los que creían que era una invención más y los que intuían que, por una vez, detrás de la cortina de humo había algo real, tangible y explosivo. La filtración se produjo en plena madrugada, cuando un conocido periodista especializado en crónica social publicó un tuit en el que hablaba de una caja fuerte que podría cambiarlo todo. Nadie entendía a qué se refería exactamente, pero la frase «cambiarlo todo» bastó para encender la mecha. En menos de una hora, las redacciones de varios programas comenzaron a recibir mensajes anónimos ofreciendo información de primera mano sobre ese misterioso hallazgo. Algunos decían que la caja estaba en Málaga, otros que había sido abierta en Madrid y que dentro se habían encontrado sustancias ilegales y documentos privados. Lo único en lo que coincidían los distintos relatos era en un nombre que se repetía una y otra vez: Antonio David. Las especulaciones se dispararon. Algunos periodistas aseguraban que el exguardia civil podría haber sido víctima de una traición interna, quizá de alguien que conocía de cerca su vida y que tenía acceso a información sensible. Otros insinuaban que la caja fuerte no era suya, sino de alguien de su entorno, pero que contenía pruebas comprometedoras que le implicaban directa o indirectamente. La tensión era tal que, al amanecer, varios reporteros se desplazaron hasta el domicilio de Antonio David en Málaga con la esperanza de obtener alguna declaración. Sin embargo, nadie respondió a las llamadas. A media mañana, un conocido programa matinal anunció que tenía una exclusiva que sacudiría los cimientos del panorama mediático. La expectación era máxima. Los presentadores hablaban en tono grave, alimentando el misterio con frases calculadas. Hemos tenido acceso a información que podría reescribir todo lo que se ha contado hasta ahora sobre uno de los personajes más mediáticos del país. Cuando por fin revelaron el tema, el plató estalló en un murmullo contenido. El contenido de una caja fuerte relacionada con Antonio David Flores ha sido filtrado y contiene documentos, grabaciones y sustancias que podrían tener consecuencias legales. A partir de ese momento, el vendaval fue imparable. Se hablaba de sobres con nombres escritos a mano, de testamentos fechados años atrás y de grabaciones en las que se escuchaban conversaciones que, de ser auténticas, cambiarían por completo la imagen pública de varias personas. Nadie confirmaba nada oficialmente, pero cada colaborador aseguraba tener una fuente directa que lo corroboraba. En paralelo, las redes sociales se llenaron de teorías. Algunos apuntaban a que la caja pertenecía a una antigua pareja, otros a que había sido abierta tras una mudanza. Incluso se mencionó que el contenido podría estar relacionado con la herencia de una persona cercana fallecida hacía tiempo. La palabra testamento fue la que más impacto causó. Se dijo que dentro había un documento notarial que dejaba constancia de voluntades y nombres de herederos y que en él aparecía mencionado Antonio David. Nadie sabía si como beneficiario, albacea o simplemente como testigo, pero su nombre figuraba, y eso bastó para que la noticia corriera como la pólvora. Algunos medios digitales publicaron artículos asegurando que se trataba del testamento de una mujer muy conocida del entorno televisivo, mientras que otros afirmaban que se trataba de un simple documento privado sin validez legal. Pero lo cierto era que el misterio crecía y que cada nueva filtración alimentaba la sensación de que algo muy serio estaba por salir a la luz. En los días siguientes, los programas de televisión se convirtieron en auténticos juicios mediáticos. Cada colaborador tenía su propia teoría, cada tertulia su propio enfoque. Algunos defendían a Antonio David,
argumentando que era víctima de una campaña de desprestigio orquestada por sus enemigos mediáticos. Otros, en cambio, afirmaban que todo lo que estaba saliendo a la luz no era más que la punta del iceberg de una historia que llevaba años escondiéndose bajo el silencio. El público, dividido, seguía cada detalle con avidez, y los hashtags relacionados con el caso se mantenían en tendencia durante horas. Lo más inquietante de todo fue cuando comenzaron a circular imágenes borrosas de lo que parecía ser el interior de la caja fuerte. En una de ellas se distinguía un sobremanchado, una pequeña bolsa con un contenido desconocido y un conjunto de documentos doblados. Aunque nadie pudo confirmar su autenticidad, la simple posibilidad de que fueran reales provocó una oleada de indignación y morbo. Los comentaristas más veteranos recordaban casos anteriores, pero admitían que nunca habían visto una filtración tan misteriosa y a la vez tan peligrosa para tantas personas. Uno de los detalles más comentados fue la presencia de sustancias, una palabra que apareció en todos los titulares, aunque sin especificar de qué tipo eran. Algunos hablaban de medicamentos controlados, otros de algo más grave. El hecho de que no se dieran detalles concretos solo alimentaba el misterio. En los platós se discutía si esas sustancias podrían haber sido colocadas con intención de incriminar a alguien, o si, por el contrario, formaban parte de una realidad más oscura que se había intentado mantener oculta durante años. A medida que la tensión crecía, los abogados comenzaron a entrar en escena. Se hablaba de demandas, de derechos de privacidad y de posibles delitos por filtración de información confidencial. Antonio David, que hasta entonces había guardado silencio, rompió finalmente su mutismo con un comunicado breve y medido: «No tengo conocimiento alguno de esa supuesta caja fuerte ni de su contenido. Pido respeto y rigor a los medios de comunicación». Sin embargo, lejos de apagar el fuego, sus palabras sirvieron como gasolina. La frase supuesta caja fuerte fue interpretada por muchos como una confirmación velada de que, al menos, algo de verdad había. El caso tomó una nueva dimensión cuando un ex colaborador de televisión afirmó haber visto con sus propios ojos algunos de los documentos filtrados. Según su testimonio, entre ellos había correspondencia privada, extractos bancarios y una lista de nombres. En esa lista, decía, figuraban personas del mundo del espectáculo, empresarios y políticos. Nadie sabía si era cierto, pero el simple rumor bastó para que el escándalo se disparara a niveles inéditos. En los foros y redes comenzaron a aparecer conjeturas sobre quién podría haber tenido acceso a esa caja. Algunos señalaban a una persona del entorno familiar de Antonio David, otros hablaban de un ex empleado. Incluso se llegó a mencionar que la caja había sido hallada por casualidad durante una mudanza en una vivienda que perteneció a alguien muy cercano a él. La historia se complicaba por momentos, y cada día aparecía un nuevo elemento que añadía más confusión. En paralelo, los seguidores más fieles de Antonio David se movilizaron en su defensa. En canales de YouTube y perfiles de redes sociales comenzaron a difundir teorías alternativas, asegurando que todo era una operación mediática diseñada para destruir su reputación. Algunos decían que la caja fuerte era una invención, otros que existía pero que su contenido había sido manipulado. Sin embargo, los programas continuaban mostrando nuevos datos que parecían apuntar en la dirección contraria. Uno de los momentos más tensos llegó cuando un medio digital publicó la transcripción de lo que, según ellos, era una conversación grabada encontrada en la caja. En ella se escuchaban voces hablando de movimientos y firmas, términos ambiguos que podían interpretarse de muchas maneras. Los abogados de Antonio David reaccionaron de inmediato, negando rotundamente la veracidad de la grabación y advirtiendo que emprenderían acciones legales. Pero ya era tarde. La noticia se había viralizado, y los fragmentos de la supuesta transcripción circulaban por todas partes. Mientras tanto, algunos expertos en sucesiones comenzaron a analizar el presunto testamento mencionado en la filtración. Según se decía, contenía disposiciones extrañas y cláusulas que favorecían a personas inesperadas. En los programas de la tarde, los tertulianos debatían si podía ser auténtico o si se trataba de una falsificación. Un notario entrevistado en directo aseguró que, de ser cierto el contenido, podría implicar delitos graves de falsedad documental. El misterio de las sustancias también dio pie a todo tipo de teorías. Un periodista de investigación afirmó haber tenido acceso a un informe preliminar que describía pequeños recipientes con etiquetas en blanco y una sustancia en polvo sin identificar. Los programas más sensacionalistas insinuaron que podía tratarse de drogas,
mientras que los más prudentes hablaban de medicamentos recetados. Ninguno aportó pruebas concluyentes, pero la palabra sustancias ya se había instalado en el imaginario colectivo, asociada para siempre a aquella caja fuerte. En las calles, la gente comentaba el tema como si se tratara de una serie de televisión. Cada día surgían nuevas hipótesis, cada noche los programas ampliaban los detalles, y el caso parecía no tener fin. Algunos incluso afirmaban que la filtración había sido planeada estratégicamente para desviar la atención de otros escándalos. Pero lo más sorprendente llegó cuando, semanas después, un nuevo testigo aseguró que la caja fuerte no era una, sino dos. Que una de ellas ya se había abierto y la otra seguía en paradero desconocido. Ese nuevo giro desató una segunda oleada de teorías. ¿Qué contenía la segunda caja? ¿Podía haber más documentos, más grabaciones, más pruebas? Los periodistas se lanzaron a buscar respuestas. Algunos desplazaron equipos a distintas ciudades. Se hablaba de trasteros alquilados, de cajas de seguridad en bancos y de llaves perdidas. Todo era posible, y el nombre de Antonio David seguía apareciendo en cada conversación. En medio del caos, una filtración adicional vino a agitar aún más las aguas. Un supuesto recibo bancario firmado hacía años que vinculaba una transferencia sospechosa con un proyecto que nunca llegó a materializarse. Los tertulianos se lanzaron a especular sobre su procedencia y su autenticidad, mientras los abogados insistían en que todo formaba parte de una campaña de difamación. Sin embargo, la opinión pública ya estaba dividida entre los que creían que todo era un montaje y los que sospechaban que detrás de tanta confusión había algo real, demasiado real como para negarlo. A medida que pasaban los meses, el caso dejó de ser solo un escándalo de celebridades para convertirse en un fenómeno social. Se escribieron artículos, se grabaron podcasts y hasta se preparó un documental. Todos querían desentrañar el misterio de la caja fuerte. Los investigadores más meticulosos intentaron seguir la pista de los documentos, rastrear su origen y determinar si alguna autoridad había intervenido oficialmente. Pero el silencio institucional fue absoluto. Ni la policía ni los juzgados confirmaron ni desmintieron nada. Antonio David, mientras tanto, optó por el bajo perfil. Evitó apariciones públicas y limitó sus declaraciones a contadas intervenciones en las que insistía en su inocencia y pedía respeto para su familia. Sus seguidores lo aplaudían, sus detractores lo acusaban de esconder la verdad. El tiempo pasaba, pero el misterio seguía intacto. Un día, sin previo aviso, un periodista veterano anunció en directo que había tenido acceso a una copia parcial del contenido de la caja. Dijo que no podía mostrarlo, pero que lo había visto con sus propios ojos. Habló de documentos manuscritos, de fotografías y de objetos personales que demostraban que quien guardó aquella caja lo hizo con la intención de proteger secretos muy delicados. «Hay nombres que no puedo mencionar», dijo, «pero esto no ha terminado. Apenas hemos visto el principio». Sus palabras resonaron como una amenaza o una advertencia. Desde entonces, la historia de la caja fuerte se convirtió en un símbolo del poder oculto de la información y del precio de los secretos en el mundo del espectáculo. Nadie volvió a saber con certeza qué había dentro realmente, ni quién filtró los primeros datos, ni por qué. Lo único que quedó claro fue que aquella filtración, real o no, había marcado un antes y un después en la vida mediática de Antonio David Flores y en el modo en que el público percibía las sombras que rodean a la fama. Los programas siguieron explotando el tema durante meses, cada uno con su propia versión. Algunos aseguraban que todo era una estrategia para limpiar o manchar nombres, otros decían que había intereses económicos detrás. Lo cierto es que, con el paso del tiempo, el contenido de la caja pasó de ser una noticia a convertirse en leyenda. Nadie sabía ya dónde terminaba la verdad y empezaba la invención. Y así, entre rumores, sospechas y silencios, la caja fuerte se transformó en un mito moderno, un símbolo del morbo colectivo y del poder destructivo de la curiosidad. Porque, al final, lo que nadie pudo negar fue que aquella filtración, real o no, había conseguido lo que pocos escándalos logran: mantener a todo un país hablando del mismo misterio durante meses, con un solo nombre resonando en cada esquina, en cada plató, en cada red social: Antonio David. Pero lo más inquietante estaba aún por llegar,
porque cuando parecía que la historia comenzaba a desvanecerse entre tantos titulares repetidos y tertulias interminables, una nueva revelación volvió a ponerlo todo patas arriba. Una periodista de investigación con larga trayectoria en temas judiciales aseguró en un programa nocturno que una de las copias de los documentos de la caja fuerte había sido remitida a un despacho de abogados en Madrid para ser analizada. No mencionó nombres, pero afirmó que el material contenía información sensible que podía comprometer no solo a figuras mediáticas, sino también a personas con cargos de poder. Aquellas palabras reavivaron las sospechas de que detrás del caso había algo más que simples secretos personales. Durante los días siguientes se produjo una auténtica cacería informativa. Los paparazzi se apostaban frente a los despachos de abogados, los reporteros rastreaban los movimientos de Antonio David y de su entorno más cercano, y los programas dedicaban horas enteras a debatir sobre las posibles consecuencias legales de la filtración. En uno de ellos, un experto en derecho penal explicó que, si los documentos eran auténticos y contenían nombres o pruebas de irregularidades financieras, el asunto podría derivar en una investigación oficial. Pero nada se confirmaba. Todo seguía envuelto en una bruma espesa de medias verdades y rumores cruzados. Una tarde, una colaboradora del entorno televisivo soltó una frase que dejó al plató helado. No todo lo que había en la caja pertenecía a Antonio David, pero él sabía de su existencia. El público estalló. Aquello insinuaba complicidad, o al menos, conocimiento de los hechos. La periodista se negó a dar más detalles, pero dejó entrever que algunas personas habían utilizado aquella caja como depósito de cosas que no podían estar a la vista. Desde ese momento, la narrativa cambió. Ya no se trataba solo de una filtración, sino de un posible pacto de silencio que había estallado por causas desconocidas. El misterio del testamento volvió a ocupar el centro del debate cuando se filtró un fragmento que supuestamente pertenecía al documento original. En él se mencionaban voluntades post-mortem y una serie de nombres entre los que, una vez más, aparecía Antonio David. El fragmento era corto y podía interpretarse de muchas maneras, pero bastó para avivar la polémica. Algunos tertulianos aseguraron que el documento había sido manipulado, otros que se trataba de una copia auténtica. Un experto calígrafo analizó la letra en directo y concluyó que, si bien era muy similar a la de la supuesta autora del testamento, no podía garantizar su autenticidad sin el original. El público, mientras tanto, oscilaba entre la incredulidad y la fascinación. En redes, miles de usuarios debatían sobre lo que podía haber ocurrido realmente, construyendo teorías cada vez más complejas. Algunos hablaban de chantajes, otros de secretos familiares, e incluso hubo quienes insinuaron que todo estaba relacionado con viejas disputas por herencias. Lo cierto era que, cada vez que parecía que el caso se apagaba, surgía un nuevo elemento que lo resucitaba. Los nombres de los posibles implicados comenzaban a multiplicarse. Se mencionaban amigos, exparejas, antiguos colaboradores. Todo el mundo parecía tener algo que decir. Uno de los testimonios más impactantes vino de una persona anónima que aseguró haber trabajado en la vivienda donde se guardaba la caja fuerte. Según su relato, la caja estaba escondida tras una falsa pared y solo unos pocos sabían de su existencia. Se hablaba de ella con miedo, declaró en una entrevista telefónica. Decían que si algún día se abría, habría consecuencias para mucha gente. A partir de ahí, la historia adquirió tintes casi cinematográficos. Los medios hablaban de la caja de Pandora del corazón español, y algunos realizadores incluso comenzaron a escribir guiones inspirados en el caso. Mientras tanto, Antonio David se refugiaba en el silencio, evitando apariciones públicas y limitándose a comunicarse a través de sus redes, donde insistía en que no tenía nada que ver con la filtración y que su nombre estaba siendo utilizado de forma malintencionada. Sin embargo, cada publicación suya era analizada al detalle, buscando en sus palabras alguna pista que revelara más de lo que decía. El punto de inflexión llegó cuando un antiguo colaborador televisivo, que había mantenido una relación profesional con Antonio David años atrás,
aseguró en una entrevista que él mismo había visto a varias personas manipulando una caja fuerte de aspecto similar en un local del centro de Madrid. Describió con precisión la combinación numérica de la cerradura y aseguró que dentro había sobresellados y un pequeño estuche metálico. Nunca supe lo que contenía, pero el ambiente era tenso. Parecía que lo que guardaban allí no debía salir nunca a la luz. Su testimonio fue recibido con escepticismo, pero contribuyó a mantener viva la historia. Las sustancias, ese elemento ambiguo que tantos titulares había generado, siguieron siendo objeto de debate. Una fuente anónima, supuestamente cercana a la investigación, aseguró que no se trataba de drogas, sino de muestras médicas y medicamentos recetados a nombre de una persona fallecida. De ser cierto, la presencia de esos elementos podría tener una explicación mucho más sencilla de lo que se pensaba, pero para entonces el público ya había construido en su imaginación una historia mucho más oscura, y nadie estaba dispuesto a renunciar al misterio. Entretanto, varios medios recibieron cartas de abogados reclamando la retirada de ciertas informaciones por vulnerar la intimidad y el honor de las personas mencionadas. Algunos artículos desaparecieron de los portales digitales, otros fueron modificados. Pero el daño ya estaba hecho. La palabra caja fuerte se había convertido en sinónimo de escándalo, y cualquier intento por silenciar el tema solo servía para alimentar más la curiosidad. El episodio alcanzó dimensiones internacionales cuando una revista extranjera se hizo eco del caso, presentándolo como el mayor secreto de la televisión española. En su versión, el contenido de la caja incluía grabaciones inéditas, documentos financieros y fotografías privadas. Ninguno de esos elementos se mostró públicamente, pero el simple hecho de que un medio extranjero lo publicara dio credibilidad a lo que hasta entonces muchos consideraban solo un rumor. Al cabo de unos meses, la atención mediática comenzó a desplazarse hacia otros temas, pero la historia nunca desapareció del todo. Cada cierto tiempo, algún nuevo detalle volvía a resucitarla. Un periodista afirmaba haber encontrado una pista, un antiguo colaborador aseguraba recordar algo nuevo, un documento aparecía misteriosamente en las redes. Era como si la caja fuerte se hubiera convertido en un fantasma que se negaba a desaparecer. En los círculos más cercanos a Antonio David, la tensión era palpable. Algunos de sus amigos más leales comenzaron a distanciarse por miedo a verse salpicados. Otros, en cambio, salieron públicamente a defenderlo, asegurando que todo era un montaje orquestado para hundirlo definitivamente. Si existió esa caja, dijo uno de ellos, seguro que lo que había dentro estaba manipulado. Todo esto huele a venganza. Pero la duda ya estaba sembrada, y en el mundo de la opinión pública, la duda es casi tan poderosa como la certeza. A finales de aquel año, una nueva filtración volvió a hacer temblar las redacciones. Un periodista recibió un sobre anónimo con una nota escrita a mano. Solo es una parte. Lo demás sigue oculto. Dentro había una memoria USB. El contenido, según trascendió después, incluía fotografías de documentos con sellos notariales y lo que parecían fragmentos de correspondencia. Aunque no se pudo verificar su autenticidad, el hecho de que apareciera justo cuando el caso empezaba a olvidarse provocó que todo el mundo volviera a hablar de la caja fuerte. El material fue entregado a las autoridades, y desde ese momento, el silencio se volvió absoluto. Los medios dejaron de recibir filtraciones, los abogados endurecieron sus declaraciones y nadie volvió a pronunciar públicamente las palabras sustancias, testamento o Antonio David en la misma frase. El mutismo fue tan repentino que muchos lo interpretaron como una señal de que algo importante se había descubierto y que convenía no seguir removiendo el asunto. Y así, poco a poco, el caso se fue desvaneciendo de los titulares, dejando tras de sí una estela de dudas, sospechas y preguntas sin respuesta. Pero en el imaginario colectivo quedó grabada la idea de que, en algún lugar, existe una caja fuerte, o quizá dos, que guarda secretos capaces de poner en jaque a más de un nombre conocido. La historia del contenido filtrado nunca se cerró oficialmente. Los medios más sensacionalistas siguen mencionándola de vez en cuando,
recordando al público que la verdad aún no ha salido a la luz. Y en las redes, cada vez que surge un nuevo escándalo, alguien rescata el tema con la misma pregunta que lleva años flotando en el aire: ¿qué había realmente dentro de aquella caja fuerte? Nadie lo sabe con certeza. Tal vez nunca se sepa. Pero lo que sí es seguro es que, desde el momento en que su existencia se hizo pública, nada volvió a ser igual para Antonio David ni para los que vivieron a su alrededor. Porque al final, lo más peligroso no fue el contenido de la caja, sino el eco que generó. Un eco que todavía hoy resuena en cada plató, en cada tertulia y en cada susurro donde alguien se atreve a pronunciar esas 3 palabras que cambiaron todo: la caja fuerte.